Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarme otro sábado aquí con ustedes, desde mi casa, en medio de esta pandemia, donde todos estamos en ella. Hoy aquí en los Estados Unidos celebrando el 4 de julio, Día de la Independencia de este país. Y hoy vamos a hablar de cómo se siente usted respecto a su propia patria, a celebrar este país, a celebrar a quién, cuál es su patria realmente. Hablemos de este tema y gracias por acompañarme de tantos países como veo que me están acompañando, desde Latinoamérica, desde México y también desde otros países de Europa. Veo que me acompañan de España, también me acompañan de las Filipinas, de Rusia, de Australia, así que me encanta recibirlos. Si es de algún otro país, por favor, déjenme saber, me encantaría saber de dónde me acompañan. Tenemos latinos en todas partes del mundo y no importa dónde estemos, seguimos sintiendo ese orgullo de ser latinos. Y hoy vamos a estar hablando, como les dije, de cómo nos sentimos con ser latinos. Por supuesto, yo les estoy hablando desde el sur de California, Estados Unidos. Ustedes, si están en otras partes del mundo, quizás sientan algo semejante a lo que estoy hablando o quieran enterarse de qué es lo que nos ocurre a los latinos aquí en este país, pero es realmente muy significativo porque muchísimos estudios se han hecho acerca de los latinos y cómo los latinos se asimilan o no se asimilan a los Estados Unidos y qué pasa entonces. Y me parece que es muy importante en este momento de la pandemia poder hablar de esto, porque han surgido tantas cosas desde que comenzó la pandemia que realmente nos hace pensar y nos hace cuestionar cuál es nuestro pasaje aquí en este país. Los latinos, para que ustedes sepan, somos el 16% de la población, según lo que ha contado el último censo. Es muy posible que seamos muchísimos más todavía. El próximo censo nos dirá una verdad más aproximada de cuántos somos los latinos que estamos en este país. Y hoy, 4 de julio, estamos celebrando la independencia de Inglaterra. Estados Unidos se independizó de Inglaterra el 4 de julio de 1776, hace casi 250 años. Muy poco después, nuestros países en Latinoamérica se emanciparon de España, de Inglaterra, y sin embargo todavía hoy en día tenemos muchos lugares donde son territorios colonizados por países europeos o quizás estadounidenses también, depende cómo se lo considere políticamente. Pero sin entrar en un debate político, desde el punto de vista psicológico, pienso mucho yo acerca de qué significa ser independiente. Porque aun cuando se han tomado tantas medidas, se han perdido tantas vidas en la lucha por la independencia, y nuevamente no solo en este país, sino también en toda Latinoamérica, donde, bueno, la conquista y la lucha por la emancipación, bueno, ustedes saben, millones y millones y millones de vidas que se han perdido. Y sin embargo, hoy vivimos en lo que se llama interdependencia, porque ningún país del mundo es realmente independiente. Todos dependen de otros países del mundo. Inglaterra, Estados Unidos son hermanos, son países hermanos. Entonces, toda esa lucha que hubo, esa puja que hubo históricamente, guerras y mucha sangre perdida, y hoy en día somos hermanos. Lo mismo Latinoamérica, ¿no? Con España. ¿Qué hermandad tenemos? ¿Cuántas veces nuestros hijos, nietos se van a vivir a España, a seguir sus vidas en España o seguir sus vidas en Italia o de los países donde hayan venido de Europa? Porque la situación en muchos de los países latinoamericanos no es la mejor. Esos lazos de hermandad se han mantenido porque no podemos vivir en realidad en forma independiente. Nadie vive en forma independiente. Todos vivimos dentro de un complejo social. Todos vivimos dentro de esa armonía que necesitamos con el medio ambiente. Entonces, cuando pensamos dentro de la pandemia, si estamos realmente en el lugar adecuado, muchas de las personas se plantean si este es el lugar donde quieren, refiriéndome a los Estados Unidos, el lugar donde quieren vivir o si realmente hubieran preferido nunca haberse ido de sus países. Estuve reviendo en mi libro que escribí hace bastantes años, Amor, Intimidad y Sexo, una guía para la pareja latina. Estaba mirando todo un capítulo justamente que había escrito en aquella época acerca
de cómo los latinos lo sentimos en los Estados Unidos, de vivir entre dos culturas. Y todavía todo lo que escribí aquí todavía hoy tiene mucho valor, porque ahí hablaba de, o hablo de nuestra cultura y de cómo nos sentimos a veces que estamos traicionando a nuestras culturas, cómo las personas que viven con un pie aquí y un pie allá, en realidad no viven ninguno de los dos, porque no pueden acomodarse a ninguno de los dos y las dificultades que tienen. Mencionaba a un amigo, Alberto Pringles, que ahora vive en Miami, en Florida, perdón, que decía de que cuando fue una vez a una reunión de amigos en la Argentina, y se encontró con sus amigos que le decían, ay, qué bueno que te fuiste, qué bueno que estás viviendo mucho mejor, que tu vida ha avanzado, bla, bla, y él le respondió, y ustedes no están apreciando lo que tienen porque ustedes tienen a su familia, la familia que les está ayudando a criar sus propios hijos, sus hijos que tienen tíos, que tienen abuelos, que tienen tanto alrededor suyo. Ustedes no miran eso, ¿no? Porque eso es lo que uno pierde a veces cuando viene a un país y no tiene la familia con la que contaba. El proceso de acomodamiento, de aculturación, no es nada fácil, no es nada fácil. Yo me acuerdo que cuando vine a este país me sentía extranjera, era extranjera, ¿no? No podía, había tomado años y años y años de clases de inglés y no les entendía nada, no entendía nada. El primer trabajo que tuve en este país fue porque una persona muy narcisista me entrevistó y yo le hacía así con la cabeza, pero no le entendía nada de lo que me decía. Y como él era tan narcisista y yo le sonreía, pues por eso me tomó, ¿no? Me aceptó para que trabajara en aquel lugar. Y ahí fue cuando empecé a crecer dentro de este país, a aprender, a ver cuáles eran las posibilidades que tenía. Realmente nunca me arrepiento de haber venido a este país. Siempre quise yo mantener mis lazos con mi país de origen, con la Argentina, y traté de hacer muchas cosas, pero he fallado en hacer lo que quería hacer, que era mantener una práctica profesional en los dos lados. Era imposible, fue imposible, pero supe y aprendí a través del dolor de que este es mi país donde yo vivo, porque aquí es donde yo he puesto mis raíces, ¿no? Entonces, así como la canción que dice, no soy de aquí ni soy de allá, y mucha gente siente que no es ni de aquí ni de allá, yo siento que soy de aquí y de allá, de los dos lugares. En los dos lugares tengo mis raíces. En uno porque es el que nací, donde me desarrollé, donde viví mi niñez, mi adolescencia, mi edad adulta temprana, y aquí este hermoso país que me cobijó y que me dio tanto, tanto, tanto para desarrollarme profesionalmente. Por suerte aquí tengo mi familia y eso ha hecho que para mí sea mucho más fácil. Pero para mucha gente esto no es fácil. O sea, para mí no fue fácil y tenía todo en mis manos. Para mucha gente esto es muy, muy, muy difícil, porque uno deja atrás sus costumbres, su familia, su idioma, hasta la comida, hasta las esencias, los olores, la forma de relacionarse. Uno deja todo atrás para empezar una vida muy distinta. Algunos lo hacen con muchos deseos de superación, con muchos deseos de quiero algo nuevo en mi vida, quiero dejar atrás muchas cosas que he vivido y se lanzan a la vida aquí con muchas expectativas. Las expectativas generalmente son expectativas económicas porque buscan una vida mejor. Algunas personas vienen escapando a la violencia de sus países. Muchas mujeres vienen escapando a la violencia contra la mujer, que es un tema sumamente importante, porque este país le ha dado la oportunidad a muchísimas mujeres a desarrollarse en forma mucho más abierta que lo que se puede brindar en nuestros países, donde se espera que la mujer sea madre, madre y esposa, o madre y compañera, y que atienda a las necesidades de la familia exclusivamente, ¿no? Acá en este país tenemos muchas más perspectivas las mujeres, muchas más posibilidades de hacer cosas
que quizás, bueno, en mi caso, jamás me hubiera imaginado que podría haber llegado a hacer todo lo que llegué a hacer en este país, de tener mis programas de televisión, mis programas de radio. Nunca me hubiera imaginado eso de escribir. He escrito 4 libros, he escrito 2 obras de teatro, he escrito canciones, he escrito un programa para adolescentes, he creado una organización donde atendemos en salud mental a miles y miles y miles de personas aquí en el sur de California, ahora todo California, gracias a Telehealth, todo California. Uh, Nunca me hubiera imaginado que hubiera hecho todo lo que hice. Y eso es posible gracias a este país. No sé si me hubiera quedado en mi país, si hubiera podido hacer todo lo que he hecho. Estoy 99% segura de que no lo hubiera podido haber hecho. Así que yo celebro este 4 de julio, no exactamente por la independencia de Inglaterra, porque, eh, bueno, no sé, históricamente, si eso es algo que me cabe a mí en este momento celebrar, pero sí celebro eh, el término de que Estados Unidos es un país de inmigrantes y que ha crecido a través de la inmigración. Y eso es lo que celebro. Eso es algo que a mí me costó mucho entender. Porque cuando yo vine acá, me sentía, como les dije, era extranjera, no me sentía, era extranjera, pero me sentía que, esto no es para mí, esto aquí voy a estar por poco tiempo, porque mis padres ya están ancianos, están aquí y aquí me quedo hasta que ya no tenga esa responsabilidad moral y emocional, ya más. Pero, sin embargo, mis hijas han crecido aquí, aquí están mis nietos y veo desarrollarse, que ellos se desarrollan con todo su potencial en una forma extraordinaria. Así que yo realmente agradezco a este país que me ha dado esa fertilidad para que cuando ponemos nuestra semilla podamos ver el proceso de germinación, ese producto divino que podemos tener gracias a estar aquí. Nuevamente, hay muchos estudios que se hacen acerca del proceso de aculturación que lleva diferentes etapas, que lleva la etapa de integración, de cómo la persona se integra o no se integra en este país, y eso hay varias medidas para establecer ese proceso de integración. Una es saber el lenguaje. Saber el lenguaje es muy importante. Hay muchos estudios que muestran que las personas que son bilingües tienen mucho menos depresión que aquellas que no hablan en inglés. El no hablar en inglés es realmente determinante de la salud mental, viviendo en este país, por supuesto. Así que es muy importante que si usted está pensando vivir acá o si usted está viviendo acá, que aprenda el inglés, que es un instrumento necesario para poder realizar lo que usted quiera realizar en este país. Entonces tenemos que, por un lado, es el inglés, por otro lado son las experiencias personales, aquellas personas que han vivido un trauma en su país vienen con tanto dolor, con tanto ansiedad, con tantos temores, que les es más difícil procesar el adaptarse a un país distinto. Sin embargo, la semana pasada entrevisté a una muchachita, me encantó esta entrevista que hice, una muchachita de 14 años que estaba totalmente deslumbrada de las escuelas aquí. Ella venía de un país centroamericano y dijo que, bueno, la pobrecita había dejado de ir a la escuela por el acoso sexual que hacían contra ella en la escuela. Pueden imaginarse ustedes eso. Entonces, al venir acá, empezó a ir a la escuela nuevamente y dijo, pero acá me están enseñando arte, acá me están enseñando educación física. Esas cosas yo jamás las vi en mi país y ahora tengo un mundo diferente frente a mis ojos. Estoy tan entusiasmada de ir a la escuela. Esa es una muchachita que ustedes saben muy bien que va a despertar a este mundo maravilloso y poder encontrar ilimitadas posibilidades. Bueno, tanto como ilimitadas no, porque todos tenemos nuestras limitaciones, pero ilimitadas dentro de las posibilidades de las capacidades que ella tenga, porque va a poder desarrollarse por esas ganas que le tiene en la vida. Así que la predisposición de cada uno al integrarse a este país es muy importante. La educación también, porque cuanto uno viene con más educación, tiene más posibilidades de desarrollarse aquí. Hay muchas personas que vienen
con educación secundaria, o sea, con los 12 grados de educación. Algunos vienen con clases ya de universidad y no saben que al llegar aquí pueden revalidar todos esos títulos, revalidar esa educación, y algunos los ponen como que para que vuelvan a terminar la escuela secundaria. Por favor, no lo hagan. Si ustedes ya tienen ese nivel, revaliden sus títulos para poder continuar y no tener que retroceder para avanzar. Eso trae mucha frustración, así que es un tema muy importante también. El otro es el de la recepción que tengan acá. Como yo les dije, yo tenía ya mi familia, mis padres, mis hermanos, fui la última en venirme, así que fui recibida de forma muy diferente a aquel inmigrante que llegue que no tiene nadie. Así que la recepción que uno tenga en este país es sumamente importante. Y dentro de la recepción también el clima político, porque por ejemplo el clima político que hay hoy en día, donde se dice que los latinos, los mexicanos, somos ladrones, somos violadores, somos gente que quiere explotar a la situación, tomar ventaja, indudablemente eso nos hace sentir peor. A todo esto sabemos que hay otro movimiento muy importante que defiende, por ejemplo, a los estudiantes de DACA. Sabemos también que ha habido un movimiento muy grande dentro de la Casa Blanca, dentro del Comité de Artes y Humanidades que renunció en el 2017. Todos completamente renunciaron, los que estaban a cargo de educación, intercambio cultural y economía creativa, renunciaron por una forma de manifestar su desacuerdo con la política del gobierno. Eso hace que, por un lado, nos sentamos ofendidos, por un lado nos sentamos menospreciados y por otro lado nos sentimos como protegidos, porque hay todo un movimiento importante que nos apoya y que quiere que el inmigrante sea recibido, porque este es un país de inmigrantes. Inmigrantes, el único originario es el indoamericano, en inglés el American Indian, el indoamericano, el que ha estado acá antes de que llegara el europeo. El resto de los europeos han sido conquistadores que arrasaron con lo que había para establecerse aquí porque había mucha riqueza, simplemente por eso. Y después fuimos creciendo con el aporte de los inmigrantes de todo el mundo. Y esto, si bien parece muy teórico, yo me acuerdo que cuando me sentía tan mal por sentirme extranjera, por sentirme que este no era mi país, que me dijeron, ¿no? Este es un país de inmigrantes, tú eres una inmigrante más que va a contribuir a este país. Me acuerdo también que me sentía muy mal con mi acento, que todavía lo tengo, pero en aquel momento, ¿no? Lo tenía mucho más pronunciado todavía, y que un profesor de la universidad me dijo que el acento de la persona le daba una personalidad especial, un carisma especial, un atractivo especial a la persona. Y eso hizo que cambiara completamente mi forma de percibirme a mí misma, ¿no? Aún siento a veces que hay limitaciones porque no me puedo expresar como me podría expresar en mi propio idioma, como ahora lo hago. Sin embargo, en aquel momento donde la cuestión de integración era tan importante para mí, era un conflicto continuo. Tomé clases para borrar mi acento, nunca lo pude borrar. Al contrario, lo pude aceptar. Me acuerdo que teníamos en aquella época a Montalbán, a Roberto Montalbán, ¿se acuerdan ustedes? Y tenía ese acento de un hombre muy, muy classy, ¿no? Y qué rico que le quedaba. Y dije, bueno, si le queda rico a él, le queda lindo a él, también me tiene que quedar a mí. Y lo incorporé, pues sí. Pero, pero eso es todo un proceso que uno hace al vivir en este país y al querer aceptarse. Porque en la época que yo vine a vivir aquí, de 1979, se está hablando del melting pot. El melting pot es como el fondue, donde se ponen todos los integrantes y se revuelve todo y ahí todos nos hacemos uno. O sea, la idea de integrarse significaba que cada uno se convertía en parte de una misma ensalada donde se revolvía toda la ensalada y todo quedaba mezclado.
Pues la verdad que no se trata de eso. En esta ensalada cultural, la lechuga sigue siendo lechuga y el tomate sigue siendo el tomate, viviendo uno con el otro, pero no juntándose, no uniéndose, no haciéndose una masa, ¿cierto? Eso es lo que es lo divino de este país, ¿no? De esa posibilidad de seguir siendo uno mismo en este país. Entonces, cuando se hablaba en aquel momento, todavía hoy en día, de asimilación, se hablaba de asimilar al extranjero a la cultura americana. Sin embargo, cuando viene el extranjero a este país, aporta también, aporta con sus valores culturales, aporta con otras formas de vida, aporta con su propia filosofía. Y entonces en esta conglomeración de gente de distintos países, de distintos orígenes, aprendemos el uno del otro. Y ahí es donde se va produciendo los cambios sociales, los cambios comunitarios, el crecimiento de este país, el crecimiento de la humanidad, donde aprendemos los unos de los otros. De eso se trata también la ciencia, porque yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, todos aprendemos de todos. Cuando nos conservamos en un lugar solamente aislados, ahí es cuando nos estancamos y ahí es cuando no crecemos. Cuando nos quedamos con el concepto de mi patria y de aquí no me muevo y estos son mis valores y perdurarán por siempre, por los siglos de los siglos, amén, eso nos hace que nos detengamos en el tiempo, porque el mundo ya no es el mundo de antes, el mundo es mucho más pequeño. Esta pandemia nos ha hecho todavía más cercanos todavía. El hecho de que me estén viendo de distintos países del mundo, aquí hablando simplemente desde mi hogar, hablando con todos ustedes, nos hace más cercanos todavía. Y aquellos que decían, ¿no?, que los Estados Unidos son de esta forma o de la otra forma, conceptualizándonos de una forma u otra, caracterizándonos con prejuicios, de esta forma nos permitimos entender que hay muchas formas también de vernos y de aceptarnos a través de todos estos medios sociales. El mundo está cambiando increíblemente a través de la pandemia. Esta pandemia que nos hace sentir que somos mucho más chiquititos de lo que creíamos, porque somos mucho más interdependientes entre nosotros, entre nuestra familia, en la comunidad, en la sociedad, en el país y con otros países. Ok. A ver, ¿qué más tengo acá para decirles? ¿Qué expectativas tenemos cuando venimos? Como dije al principio, muchas económicas, muchas políticas, muchos por persecución política, por persecución, por violencia en aquellos países, la mujer que busca otras formas de desarrollarse, una aceptación mayor. Y eso hace que a veces cuando venimos a este país nos sentamos aislados, si es que no tenemos ese recurso de la familia, de la sociedad para acompañarnos. Nos sentimos aislados, la soledad del inmigrante es muy grande y esa soledad hace que a veces uno entre en relaciones que no son las mejores. Algunos jóvenes buscan esa identidad, ese nuevo pertenecer que todo ser humano busca en las pandillas. Otros se refugian en el alcohol, en las drogas, porque hay mucho más acceso a ellos indudablemente y es un refugio. Muchos buscan otra forma de refugio y de solidaridad mucho más sana, que es a través de las iglesias. Las iglesias, pues más que nada en latinos, están agrupándose, conglomerando muchísima gente, miles de gentes, ¿no? Las iglesias han sido siempre un lugar donde la familia, la sociedad ha buscado esa forma de relacionarse, de comunidad, de buscar el aliento, de buscar la solidaridad, de buscar la fe aunadas en nuestros países de Latinoamérica, principalmente viniendo ya de la época de la colonización. Y hoy en día aquí en los Estados Unidos las iglesias sirven entonces para brindar a ese inmigrante el apoyo que necesita frente a ese sentido de sentirse separado del mundo, de sentirse aislado del mundo. La iglesia tiene un compromiso
social muy importante en este país. Y me refiero a todas las iglesias, no solamente a la Iglesia Católica, a los templos cristianos, a los templos judíos, hinduistas, budistas, cualquier tipo de religión. Es una forma de cobijar al inmigrante para que no se sienta aislado tampoco. Es un recurso humano muy importante y que le da fe, que le da el apoyo necesario para que encuentre a su hermano dentro de esta comunidad que a veces puede ser muy segregatoria porque los latinos que se sienten que no pueden incorporarse con una cierta facilidad, se sienten disgregados, aislados, y frente al racismo que existe y que es indudable porque lo vemos en las pantallas de los noticieros todos los días, frente al racismo, eso hace que uno se sienta a veces minusválido. Así que las iglesias tienen un compromiso sumamente importante con la comunidad latina, en este caso de lo que estamos hablando. Todo esto hace que el sentido de patria pueda ser distinto para mí, que para ustedes, que para cada uno de ustedes, porque patria es el lugar donde nos sentimos unidos a través de nuestra cultura, de nuestra fe, de nuestras tradiciones, de lo que hayamos aprendido históricamente. Pero también patria es el lugar donde elegimos vivir, es el lugar donde echamos raíces, es el lugar donde nos relacionamos emocionalmente, donde nos sentimos que aquí es nuestra casa. Yo siento que tengo dos patrias. En realidad es un poquito más complejo lo que yo siento, porque sí, mi patria es este país, aquí es donde yo vivo y voy a seguir viviendo, y porque aquí me he desarrollado, aquí está mi familia. Esta es mi patria. Mi patria también es donde yo nací, donde viví mis primeros años, mi adolescencia, mi juventud primera, donde me eduqué, también me eduqué aquí, pero donde me eduqué principalmente y siento ese apego que nadie va a desterrar de mí. Es también mi patria, es también mi patria. Pero la verdad que mi patria en este momento es toda Latinoamérica, porque yo aquí vivo en constante contacto con gente de otros países de Latinoamérica. Entonces, cuando voy a México, cuando voy a Colombia, cuando voy al Perú, o cuando he ido, ahora no por la pandemia, cuando he ido a Guatemala, cuando he ido a todos los países que he recorrido, el Uruguay, Brasil, me siento también en casa, porque de alguna forma me identifico con la cultura, con el idioma, con las comidas, que no son iguales en todas partes del mundo, pero son para saborearse, porque el espíritu latinoamericano se siente profundamente. ¿Y saben qué? Se siente más aquí que cuando uno vive en los países allá, porque cuando yo vivía en Argentina, me sentía muy argentina, pero no me sentía latinoamericana, desconocía a otros países. Y uno empieza a hacer esas relaciones emocionales, esos vínculos, cuando uno se vincula, cuando está esa vinculación hecha. Así que en realidad, ¿qué es patria? ¿Qué es patria para usted? ¿Qué está celebrando hoy? Yo hoy celebro la independencia de los Estados Unidos, nuevamente no por la independencia en sí, sino que celebro a este país que me cobijó, a mí y a mi familia. Y siento mucho agradecimiento por este país, aunque hay cosas de este país que no me gustan, pero si hay cosas que no me gustan, es mi responsabilidad hacer algo por ellas, ¿cierto? Cuando algo no nos gusta, tenemos que tomar acción. También siento mi patria a todo lo que ya les dije, lo que les confesé en este espacio. ¿Qué sienten ustedes? Voy a mirar ahora lo que me han escrito, que veo que hay bastante escrito ahí al costadito para continuar con este tema. A ver, vamos a empezar. Jorge Delgado de Colombia. Hola, Jorge. Ana, muy buenas tardes. La saludo de San Gil, Santander, Colombia. Leticia Alvaraz me saluda también. Gracias. María Álvarez. Hola, hola. Adriana Smith. Hola, Happy 4th July. Hola, Adriana. Eh, Jorge Delgado dice Facundo Cabral. Sí, me imagino que está nombrando a Facundo Cabral que escribió esa canción o que cantó esa canción tan bonita que no soy de aquí ni soy de allá. Nuevamente, soy de aquí y soy de allá.
Gracias, Jorge. Carmen Duarte, estoy de acuerdo con lo que dices. Gracias. Adriana Smith dice, yo dejé mi profesión. Sí, Adriana dejó su profesión para venirse. Conozco la historia de Adriana. Si me permite, dejó su profesión para venirse aquí por cuestiones de amor. ¿Y cómo las mujeres hacemos eso? ¿Cómo las mujeres hacemos eso? ¿No? Dejamos todo por el amor. Me acuerdo que en mi grupo de las comadres, ustedes saben, las Comadres para las Américas es una organización que fundó Nora de los Hoyos Comstock en Austin, Texas, que ya están todos los Estados Unidos. Si ustedes quieren saber más acerca de esto, por favor vayan a www.lascomadres.org. Ahí nos reunimos mujeres de toda Latinoamérica y hacemos nuestros comadrazos, donde nos encontramos mensualmente. Los invito a que participen. Y con Nora nos fuimos a Inglaterra a buscar qué latinas habían en Inglaterra, porque nos habían dicho que querían también formar sus comadrazos. Y nos fuimos a Londres, a un grupo, éramos una, dos, tres, cuatro mujeres, cuatro comadres, ahí en Londres, con Lucy y con Claudia. Y nos fuimos a un restaurante mexicano, empezamos a distribuir información en el restaurante mexicano y nos congregamos, hicimos un comadrazo en Londres. Y luego el comadrazo siguió, pero ¿saben qué? Por poco tiempo. Porque ¿qué era lo que estaba pasando en Londres? Que las mujeres latinas que vivían en Londres, que participaban por lo menos en esos comadrazos, estaban ahí temporalmente acompañando a sus parejas. Todas habían dejado su profesión, su vida, para acompañar a su pareja, a su gran amor, porque él tenía un contrato o porque tenía algo que hacer en Europa por cierto tiempo. Qué fenómeno tan importante, ¿no? La mujer siempre acompañando al hombre y dejando todo por el hombre. No digo que está mal, es una observación, pero ¿cuántos hombres dejan todo para acompañar a su mujer? También los hay, también los hay, pero en comparación, solamente un comentario. Gracias, Adriana. Susan Hernández, buenas tardes, buenas tardes. Carmen Duarte, felicidades por todos los logros que ha tenido y tiene y seguirá teniendo. Gracias, gracias. Realmente, gracias a este país, lo digo con mucha sinceridad, mucha sinceridad. Susan Hernández, feliz 4 de julio, felicidades. Hilda Noemí, hola desde Mar del Plata, Argentina, feliz día. Hola. Ay, qué rico Mar del Plata. Me decían que Mar del Plata, que es una ciudad en el sur de la provincia de Buenos Aires, que la han cerrado, solamente puede entrar gente que tiene residencia en Mar del Plata y que no tienen, creo que tienen dos casos del virus, porque le hice Google, y dije, ¿será cierto que me dicen que no hay nada del virus ahí? Le hice Google y habían 2 casos, nada más, que estaban bajo control, totalmente aislados, no permitiendo entrar a nadie. A veces las medidas son muy serias, pero son necesarias. Acá, en el sur de California, en todo California, estamos mal, vamos mal. Vamos mal, claro, no vamos a comparar una ciudad con todo un estado, ¿no? Donde hay muchísimos factores que están en juego. Pero, bueno, es un tema muy importante a discutir, que yo no tengo la bola de cristal para decir cómo tendría que haber sido, cómo tendría que ser. Solamente puedo confiar en lo que me dice el gobernador de este estado y lo que está haciendo para lo mejor que pueda ser posible en cuanto a congeniar la cuestión de las necesidades económicas, pero el costo de la vida es muy alto. Bueno, Jorge Legado, el de la isla de la fantasía. Sí, Jorge me está respondiendo a Montalbán, Ricardo Montalbán. Creo que dije Roberto Montalbán, no, es Ricardo Montalbán. Ricardo Montalbán, que su vida fue muy importante porque fue uno de los pioneros, uno de los latinos pioneros en estar en televisión, en un rol importante, porque en la televisión, en el cine, los latinos en los Estados Unidos no teníamos representación. Y cuando teníamos representación era porque éramos los ladrones, exactamente lo que se dice, ¿no? Ladrones, los drogadictos, o en las mujeres los roles de ser la prostituta, la sirvienta. Y eso es
lo que nuestros hijos, lo que los adolescentes miran en televisión, y al mirar en televisión se identifican con eso y dicen, bueno, esto es a lo que podemos aspirar, porque la televisión o el cine es lo que nos está diciendo. Sin embargo, Ricardo Montalbán fue el representante de lo que un latino puede ser en los Estados Unidos en aquella época donde todavía la imagen del latino está terrible. Adriana Delgado de Colombia, recibimos tus valiosas enseñanzas. Feliz Día de la Independencia. Gracias, Adriana. Armando Cervantes, tantos subculturizados, vibrando por el Día de la Independencia de un país que los tiene precisamente subculturizados, esclavizados, empobrecidos, idiotizados y la supina ignorancia. Patético, dice Armando. Y es cierto también, porque si bien este es un país que nos ofrece tanto, donde a mí me ofreció muchísimo, pues yo he ofrecido muchísimo también, o sea, me ha recibido para que yo pueda ofrecer lo que yo he traído, con lo que he contribuido a este país. Sin embargo, a las sociedades marginalizadas todavía se mantienen ahí. Y si lo miramos a través de la situación del virus, de la situación de esta pandemia, nuevamente, como hablé en las ocasiones anteriores, los latinos son los que están sufriendo más las consecuencias, porque no tienen las mismas posibilidades, los mismos recursos médicos que pudieran tener otros, y los factores de transmisión están ahí, porque las escuelas no dan las mismas posibilidades, las mismas herramientas para sus estudiantes, para que prosigan, porque hay mucha discriminación en el trabajo, hay muchísima discriminación en todos lados, ¿no? Discriminación que a veces tratamos de ignorar. Y no es solamente con el latino, sino que lo de George Floyd y lo que ha ocurrido en los últimos años, esta apertura para mirar las cosas como realmente son, nos hacen pensar mucho en cuáles son las diferencias hacia los inmigrantes, las diferencias hacia la gente que tiene otro tipo de color de piel y bueno, nos hace pensar que tenemos mucho para hacer. Pensemos siempre que con cada queja es una invitación para hacer algo al respecto. Así que hay mucho por hacer, Armando. Gracias. Adriana Smith dice, I don't regret it, dice, no me arrepiento, voy a cumplir 20 años de casada. Felicidades por tus 20 años de casada, Adriana. Muy bien. O sea, que dejó todo para venir por amor, en lo que estaba contando antes, que no se arrepiente. Dice, hay que usar la máscara de tela. Ok. Volviendo al tema de Adriana, que no se arrepiente, que hace 20 años que está casada, y creo que con eso dice que está muy feliz en su matrimonio, pero también Adriana también pudo hacer algo parecido con su profesión, así que siguió trabajando y destacándose. Y felicidades, Adriana, por haber podido combinar el matrimonio y tu profesión a algo que sea muy tuyo. Nuevamente, una de las cosas que yo creo que es maravillosa de este país y que yo celebro es que cada uno puede hacer o puede buscar la vida que uno quiere desear. Aquella mujer que quiere ser ama de casa, qué maravilla si lo puede hacer. Si es lo que quiere, qué maravilla. Aquella mujer que quiere ser profesional, qué maravilla que lo pueda hacer. Lo mismo para el hombre. Es decir, las posibilidades que nos brinda este país de poder buscar el destino que queremos. Nuevamente, el otro lado de la moneda es lo que dice Armando, ¿no? Que no siempre están dadas esas posibilidades, que hay mucha gente que no tiene el mismo acceso a la educación. Aquella persona que viene sin educación de nuestros países le va a resultar mucho más difícil hacer el recorrido, pero muchísimo más difícil, pero no es imposible, no es imposible. Nos pueden idiotizar si nos dejamos idiotizar, Armando. No nos dejemos idiotizar. Leticia Almaraz dice, hola, doctora, para mí es más feliz vivir en el país cuando entendí que en este país también podemos superarnos cuando tenemos voluntad. Mi situación de inmigrantes la comparo con los hijos de padres divorciados. Es muy interesante. Tengo dos lugares donde estar. Tengo la dicha
de poder a mi México lindo de vacaciones. Happy 4th of July. Ay, Leticia, padres divorciados, y hay muchos tipos de padres divorciados. Están los padres divorciados que no se pueden entender para nada y que usan a sus, ¿no? Como campos de batalla. Y hay padres divorciados que dicen, no pudimos vivir juntos, pero sin embargo nuestros hijos es lo más importante. Démosle a ellos lo mejor. Leticia, tú vives en ese tipo de padres divorciados, con lo mejor de México y lo mejor de los Estados Unidos. Ideal. Celebremos entonces a los dos. Claro, me encantó la comparación que has hecho, Leticia. Muchas gracias, Leticia. Armando nos vuelve a decir, tantos subculturizados, vibrando por el Día de la Independencia de un país que los tiene precisamente subculturizados, esclavizados, empobrecidos, idiotizados y en la insupina ignorancia patético. Vuelve a repetirme lo mismo, gracias. Jorge Delgado dice, señor Cervantes, eso es lo que usted dice, puede ser cierto, pero de nosotros depende de lo que cada migrante haga por cambiar esa manera, como nos ven los estadounidenses. O sea, que Jorge desde Colombia le dice al señor Cervantes que eso puede ser cierto, pero que depende de cada inmigrante para cambiar esa manera. Muy bien. Beatriz Ballesteros, buenas tardes, saludándote de Bucaramanga, Colombia. Bueno, aquí tengo siempre a mi Colombia tan cercana, ¿no? Bueno, a todos ustedes que me siguen de una forma u otra los sábados para los comentarios, para crecer mutuamente, para saludarnos, para entendernos, para mejorarnos. Y hoy en día, para celebrar el 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos, que se ha convertido en el día de saludar a este país con agradecimiento y también cuando tenemos cosas que cambiar, no nos pongamos solamente a nivel de decir esto es algo que me duele, de lo cual me voy a quejar, sino si me duele y me voy a quejar, ¿qué voy a hacer al respecto para mejorarlo? Y la apertura que tiene este país para que todos sus residentes y ciudadanos puedan hablar y puedan decir, me parece maravillosa. Dentro de lo que ha ocurrido en los últimos meses, las posibilidades de nuestra gente, nuestra gente me refiero a la gente de este país, de poder verbalizar, de poder expresarse, es única. Si estas demostraciones que tuvimos en este país hubieran sido demostraciones en Latinoamérica, ¿cómo hubieran terminado? ¿Cómo terminaron las demostraciones en el Ecuador que hubieron recientemente o en otros países nuestros? Yo creo que dentro de todo lo difícil que es vivir en este país, tenemos algo muy importante y que es la expresión. La expresión que nos permite hacer saber lo que sentimos, lo que queremos, la disconformidad y a partir de ahí de hacer algo al respecto. Nuevamente, no estoy hablando solamente por la comunidad afroamericana en este momento, sino por todos nosotros. La cuestión de hacerse ciudadano cuando uno vive en este país es muy importante porque el votar es muy importante. Y si no votamos, cosa que los latinos no lo estamos haciendo como lo deberíamos hacer, si no votamos no nos podemos quejar. Entonces, si nos vamos a dar la libertad de quejarnos, pues votemos y hagamos saber lo que necesitamos y lo que queremos. Y así es como vamos a ser escuchados. Felicidades, América, felicidades, Estados Unidos. Amo a este país como amo a los míos. Hasta el próximo sábado en un nuevo encuentro aquí a las 2 de la tarde. Ahí nos vemos.